Momento. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de capítulo 11 del libro del texto, sesión 8, el problema y la respuesta. Esto está en la página 235 de la sesión de la edición antigua o 242 de la edición nueva. Para quienes tengan el libro, tanto la edición antigua como la nueva. Y la semana pasada avanzamos los 7 primeros párrafos y hoy vamos a continuar con el octavo. Así que voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada para que le demos continuidad, sobre todo para los que no estuvieron la semana pasada o que sí estuvieron, pero para que tengamos un sentido de continuidad. Esta sesión empieza recordándonos que el curso de milagros es muy simple y esa simpleza lo plantea no en la complejidad que nos parece a nosotros la lectura y el estudio del libro del texto, sino lo que propone el libro del curso de milagros, que es enseñar que la realidad es verdad y que la verdad es verdad, o sea, que el amor es verdad y que solamente la verdad es amor. Es eso lo que enseña el curso. El problema es que nosotros no nos lo creemos, porque nosotros creemos vivir en un mundo de conflictos, de carencias, ¿no? De problemas, de necesidades, de enfermedades, de miedos, y entonces lo percibimos complejo y difícil de sobrellevar, pero finalmente el mensaje del curso es eso. Lo único que es verdad es el amor, la paz, Dios y su reino. Y eso es lo único que está reiterando de manera permanente el curso en la medida en que nos va, digamos, mostrando cuál es la dinámica del ego y por qué creemos que estamos atrapados en el sistema de pensamiento del ego. Y, pero básicamente creemos de que el curso es difícil es porque no nos creemos en términos reales, profundos de nuestro ser, ese presupuesto inicial y esencial del curso, que solamente la realidad es verdad, esa realidad es Dios, el amor, la paz, la dicha, la plenitud. Ese es el postulado fundamental del curso. Lo que pasa es que no lo creemos, ¿no? Entonces, dice que el curso, lo que hace el curso es llevarnos de la percepción de este mundo de conflictos ilusorio a otro estado, que lo va a llamar el mundo real, no es otro mundo físico, sigue siendo este mismo mundo físico, pero la manera de percibirlo ya no es desde el miedo, el rencor, el resentimiento, la carencia, el ataque, sino lo percibimos desde el amor, la paz, desde la comprensión, desde la paciencia, la tolerancia. O sea, es un mundo real, es un mundo perdonado, es un mundo donde lo que se despliega es nuestro verdadero ser y hemos acallado en cierta manera pues esa voz conflictiva y hay veces terrorífica del ego, ¿no? Entonces, ese otro estado que el curso llama el mundo real, pues llegamos a él a partir de que logremos perdonar todos nuestros errores de percepción y luego ese mundo real nos va a llevar al conocimiento, que es la manera como Dios o el Espíritu conoce las cosas y lo conoce de una manera todo abarcante, sin límites de tiempo ni espacio. Y ya no es necesario el aprendizaje, porque el aprendizaje es propio de este mundo. El espíritu que está en el cielo o el espíritu que mora con Dios no necesita aprender porque ya lo sabe todo. Ese, digamos, son como los tres grandes segmentos de, de percepción que tenemos en este mundo. La percepción egoica, que es ilusoria, que es conflictiva y llena de carencias, la perfección real, que es lo que resulta después de perdonar, y después de perdonar tenemos acceso a lo que el curso va a denominar la visión de Cristo, y nos ubicaríamos en ese otro estado mental que el curso va a llamar el mundo real.
y es adelante sala al cielo o al conocimiento. Básicamente, ese es el proceso y nos dice que este mundo en el cual vivimos, que a veces lo consideramos un infierno, no va a acabar destruido, sino que se convertirá en el cielo. ¿En cómo se convierte? Pues en la medida que lo perdonamos, toda la parte, digamos, toda esa sombra, toda esa oscuridad de conflicto, odio, resentimiento, enfermedad, se va desvaneciendo y se va llenando de la luz del amor, ¿no? Entonces ya al reinterpretar ese mundo conflictivo, pasamos a la percepción verdadera y de ahí al conocimiento. Prácticamente ese es todo el curso de milagros resumido, ese es todo el tránsito que nosotros haríamos como estudiantes de un curso de milagros. Iniciamos a partir de lo que vemos y concebimos que es este mundo, con todos sus problemas y dificultades, lo sanamos, lo perdonamos, pasamos a otro estado mental que el curso lo va a denominar el mundo real, y de ahí pues ya estamos a un paso de volver a Dios, de volver al conocimiento, a la verdad, al amor con mayúscula. Eso es todo el camino o todo el recorrido de regreso al cielo que nosotros hacemos en este mundo. Ya en el párrafo 2 nos va a decir, nos recuerda una frase bíblica de que si nos volvemos como niños, eh, eh, solamente si volvemos como niños regresaremos al reino de los cielos, que es lo que nos dice Jesús en la Biblia, y aquí nos dice eh, que cuando somos niños simplemente preguntamos, ¿no? Preguntamos qué es esto, qué es lo otro, y si preguntamos, el Espíritu Santo pues nos lo puede contestar, así que nos pide que le preguntemos al Espíritu Santo, ¿no? Y le permitamos que Él interprete las cosas por nosotros, y de esa manera no nos vamos a equivocar. Entonces, si hacemos eso, el significado de las cosas nos lo va a dar el Espíritu Santo. Y ese significado, pues, es el amor y la verdad de las cosas, ¿no? Mientras a la vez ponemos en duda lo que hemos aprendido en este mundo por nuestra cuenta. Y ese poner en duda es la autoindagación, la observación de nuestros pensamientos conflictivos y los procedemos a perdonar, ¿no? Finalmente, cuando estamos frente a un conflicto, lo que nos va a decir es si nos quedamos resolviendo el problema y los problemas de este mundo, porque nosotros creemos que en este mundo estamos para resolver problemas. Casi que nos volvemos profesionales en resolver problemas. Hoy resolvemos un problema, mañana se nos presenta otro, pasado mañana otro. Y lo que tenemos que buscar es la solución. Lo que nosotros percibimos como los problemas son efectos. La causa está en nuestra mente dividida, en nuestra mente llena de conflictos o de resentimientos. Y la solución está en esa mente que está separada de la fuente, que está separada del amor, que está separada de Dios o cree estar separada de Dios, y por lo tanto pues lo que buscamos es la solución definitiva, no quedarnos en la dinámica de los problemas. Eso no quiere decir que si nosotros le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos oriente frente a un problema, no nos vaya a responder. Claro que nos va a responder, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir más allá a la solución, a las causas de los problemas que creemos padecer. Entonces, por eso nos pide que nos decidamos siempre por la solución, y no la solución mundana, sino la solución que implica la sanación de nuestra mente, de todos los aspectos conflictivos, carentes, de miedo, de resentimiento, de ataque, ¿sí? De culpa. Bueno, entonces, nos dice que el Espíritu Santo siempre va a tener una respuesta para todos nuestros problemas, ¿no? Y la solución siempre la tendrá. Pero también lo va a tener cada vez que nosotros creemos que tenemos un problema específico, y mientras creamos que tenemos problemas específicos, Él también nos va a ayudar, pero no nos quedemos en ese plano, ¿no? Sino que tenemos que trascenderlo y reconocer que nuestro único problema es la creencia que nos separamos del Padre. Una vez que unificamos nuestra mente a través del perdón y el amor, vamos a ver el mundo de otra manera.
desde una perspectiva más pacífica, más amable, donde, eh, mm, donde pues ya somos ajenos a los conflictos porque ya en nuestra mente ya no hay lugar al conflicto, ya no hay lugar al miedo, no hay lugar a la angustia, la preocupación. Esa es una mente sanada, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dicen en eso? Y ya en el párrafo 7 hay una cosa muy importante, antes de que entremos a estudiar al párrafo 8, y es que nosotros tenemos miedo de preguntarle al Espíritu Santo porque creemos que el Espíritu Santo o Dios se comportan como nos comportamos nosotros en este mundo. En este mundo, para obtener algo, tengo que dar algo. Este mundo es un mundo de relaciones, en cierta manera, mercantiles, de transacciones. Yo necesito algo y alguien me lo puede dar, pero yo tengo que dar algo a cambio. Pero el amor, Dios y el Espíritu Santo no funcionan así. El amor simplemente da y sigue dando. Entonces, creemos que Dios nos va a arrebatar algo, eh, en función de lo que nosotros le pidamos. Entonces, yo le pido X cosa a Dios, yo le tengo que dar algo o Dios me exige algo a cambio. Esa percepción que tenemos de Dios, que es una percepción falsa, es lo que el curso nos pide sanarla, porque Dios, siendo solamente amor y amor sin opuestos, solamente sabe dar y solamente entregar, no te quita nada. Y todo lo que Dios da, lo da para siempre y por siempre. O sea, no es que Dios amanezca en mal genio hoy y me quite la inmortalidad o me quite esto, o me quite lo otro como castigo. Esa no es la naturaleza del amor. Entonces, sanemos esa falsa perfección que tenemos de Dios y de su representante, digamos, en este mundo que sería el Espíritu Santo, y pidámosle la guía, la orientación, la protección, la inspiración para resolver todos los problemas que creamos estar viviendo en este mundo. O sea, no tengamos miedo de pedir la ayuda del Espíritu Santo o de Dios. No nos pide nada a cambio, solamente nuestra disposición de retornar al amor y de retornar al Padre. Nada más. Bueno, eso es básicamente lo que vimos la semana pasada y hoy pues vamos a darle continuidad ya con el párrafo 8. Así que, ¿quién nos quiere cooperar con la lectura de este párrafo 8? Y ya damos continuidad al estudio de esta sesión. Yo puedo leer, Oscar. Adelante, Fanny, muchas gracias. 8. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida. Qué bonito. Ujú. Muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Bueno, yo creo que está íntimamente relacionado con esta herramienta que nosotros podemos usar, que es dejar de negarnos a únicamente ceder a la tentación de ver un cuerpo físico en mi hermano. Eh, Orientarme definitivamente a saber que es el Santo Hijo de Dios
Y si me preocupé en poner algunas palabras de más, es porque, por lo menos en mi práctica, estoy necesitando mucho de que todas estas cosas se vuelvan una realidad, en el sentido de que puedan ser practicadas y puestas en marcha, porque si no, de lo contrario, quedan circunscritas al ámbito de lo contextual y seguir pensando en frases que son lindas, pero que para poder sanar necesitamos definitivamente abandonar el sistema de pensamiento del ego. Si somos una sola mente, necesito estar alerta, centrado y enfocado en que cualquier encuentro que yo tenga con cualquier hermano mío es una oportunidad para sanar. Y que mi hermano, mucho más allá del reflejo que la percepción me da porque ya juzgó, es gordo, es flaco, es alto, y por lo tanto, como dice la lección, solamente estoy viendo el pasado, pues estoy cediendo a la tentación. Pero si bien esto en el plano de lo racional puede quedar claro para cualquier mente, no lo es tanto cuando uno efectivamente lo lleva a la práctica. Porque si está atento, el problema no radica en no perdonar o en no ver a mi hermano, al Santo Hijo de Dios o a otra mente crística. Es poder observar cómo el programa ego actúa primero, habla primero, dice primero, y juzga, y establece una historia y un significado para ese cuerpo que yo estoy viendo. Y si la verdad está en mi hermano, la verdad está en mí porque mi hermano es Cristo y yo soy Cristo. Y eso es todo un ejercicio, ¿no? A eso me refiero. Ya el solo hecho de poder observar y reconocer, por eso este es un curso, digamos, que requiere de nuestra honestidad, es poder verificar que sí juzgó el tomador de decisiones a través del sistema de creencia del ego, pero que al verlo tengo la posibilidad de revertir esa decisión, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Cookie. Muy bien. ¿Algún otro hermano o hermana tiene algún otro comentario, reflexión o pregunta? Yo tengo una duda, Oscar. Adelante, Leli. Aquí donde nos Leti. dice, gracias, aquí donde nos dice que la verdad está en el hermano, es como dice Juki, es viéndolo desde, no desde el cuerpo. ¿Esa es la pregunta? Ajá. Sí, claro, obviamente. Si nosotros lo estamos viendo desde el cuerpo, lo estamos viendo con los ojos del cuerpo y con la interpretación que hace el ego de esa imagen corporal. O sea, siempre que vemos un cuerpo, ya no como estudiantes del curso de milagros, sino cualquier persona, ve un cuerpo e inmediatamente emite un juicio. Un cuerpo bonito, feo, joven, adulto, hombre, mujer, camina de esta manera, viste de esta manera, habla de esta manera, siempre emitimos un juicio. Lo que pasa es que lo hacemos tan rápido que hay veces no somos conscientes, porque lo hacemos casi que en automático, ¿no? Pero emitimos un juicio. Entonces eso es lo que el curso va a llamar la percepción ilusoria, la percepción falsa o la manera de interpretar y de ver las cosas desde el ego. Porque ese juicio está precedido de todo un sistema de pensamiento que ya lo tenemos instalado, que está basado en la culpa, el miedo, la carencia, bueno, el resentimiento, la enfermedad, lo que sea. Entonces, siempre que vamos a ver un cuerpo o un hermano, siempre mentalmente ya estamos emitiendo un juicio sobre él. Eh, y lo estamos viendo como cuerpo. El curso nos está pidiendo que no lo veamos como un cuerpo, que fue la reflexión que hizo Hucky. Y eso implica perdonar los juicios que yo hago sobre mi hermano o mis hermanos o hermanas. En la medida que yo voy perdonando esos juicios, me voy volviendo consciente de ellos, los identifico en mi mente
y soy consciente de ellos, los examino y los perdono, los suelto y se los entrego al Espíritu Santo. Entonces, si yo voy practicando diariamente el perdón, que finalmente es perdonar todos los juicios que yo tenga y ya no tenga juicios que emanar, o sea, ya no salen de mí juicios contra un hermano o una hermana, porque ya los he perdonado, los he sanado, ya me he vuelto un experto en perdonar mis juicios y también un experto en no juzgar, o sea, ya no permito que mi mente sea una mente juzgadora. Entonces, ¿cómo lo estoy viendo? Lo estoy viendo de manera neutra. Y Ujú. como estoy sustituyendo los juicios por paz y por amor, pues lo voy a ver con aprecio, lo voy a ver con amor, lo voy a ver con gratitud por lo que me esté enseñando, mostrando o presentando en ese momento. Ese nuevo estado de ver las cosas es lo que llama el curso la percepción verdadera, la percepción real, Ya. y ese nuevo estado mental en el cual yo veo a mis hermanos, lo va a llamar el mundo real y la visión de Cristo. ¿Ves? Pero Sí. son dos etapas, o sea, todos en automático estamos en esa primera etapa de juzgar, condenar y atacar, que es lo que hacemos como un ego duro y puro. Cuando comenzamos a ser conscientes de nosotros mismos y nos autoexaminamos, nos autoindagamos, ¿no? Identificamos esos pensamientos conflictivos y los perdonamos, poco a poco vamos a pasar a ese otro estado mental que el curso va a llamar el mundo real. Y ya cuando yo estoy ausente de juicios, de condenas y de ataques, y ya solamente vi a mis hermanos ya no como cuerpos, sino como seres de luz, amorosos como yo, hijos de Dios como yo, y creo y siento que estoy unido a ellos, entonces ya estoy en un estado, digamos, de conciencia tal que me permite, eh, digamos, estar a las puertas del cielo y esperar que Dios me recoja o del último paso, como lo dice el curso. Esas son las tres etapas grandes que todos transitaríamos como estudiantes de un curso de milagros. Primera instancia, en general, estar esclavizados por el ego. Segunda etapa, nos liberamos del ego y entonces vivimos un estado de paz, de tranquilidad, de dicha, de aprecio y un sentimiento de unidad con mis hermanos. A eso es la segunda etapa, la llama el mundo real, ¿no? Y la tercera, el curso la llama el conocimiento, también es el cielo o Dios, volver a la unidad con Dios. Esas son las tres etapas grandes que transitamos. Obviamente que pasar de la primera a la segunda nos requiere un trabajo y una disciplina, una práctica diaria del perdón, y por eso los 365 lecciones del libro de ejercicios, porque nos va enseñando poco a poco a identificando la dinámica de nuestro ego e irlo sanando a través del perdón. Y nos podemos demorar, pues obviamente, en un largo trayecto en ello. Los estudiantes del curso se van a mover entre esos dos mundos, ¿no? O sea, el mundo ilusorio del ego, porque muchas veces nos dejamos llevar por la impaciencia, la ira, la agresividad o la creencia en la enfermedad, etcétera. Y hay momentos que nos sentimos que estamos perdonando y estamos tranquilos y somos amorosos y alegres y contentos con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Esa transición puede durar mucho tiempo, pero lo importante es tener claro nuestro norte, para dónde vamos, ¿no? Para que no nos perdamos en la mitad del camino. Es eso básicamente, Leti. ¿Ves? Bueno, ¿alguien más? Bueno, parece que no hay nadie más. Bueno, entonces veamos otra cosa sobre este párrafo en particular que nos compartió Fanny. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí en este párrafo?
primero nos está pidiendo que confiemos en Él, ¿no? Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está prometiendo Jesús? Pues que nos va a enseñar a escapar del mundo del ego, de este mundo ilusorio, a través de la práctica del perdón, de los milagros, ¿no? De entregarle pues nuestras culpas a la expiación, etcétera. Y nos pide que confiemos en Él, o sea, nos dice, ¿crees que yo te iba a engañar? O sea, Él nos está hablando desde la condición pristina de un ser iluminado, ¿no? Y luego nos recuerda, el reino de los cielos está dentro de ti. Y aquí hay una cosa súper importante que a partir de esta información, nos está diciendo, el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros. No, eso no nos lo creemos todavía, pero esa es la verdad y Jesús nos la está recordando. Luego en la oración 4 nos dice, ten fe que la verdad está en mí porque yo sé que está en ti. Entonces nos está pidiendo, confía en mí, ¿no? Confía en mí que yo soy, digamos, portador de la verdad, nos está diciendo Jesús. Y en ese sentido, yo también como portador de la verdad, de alguien que ya se sanó completamente, sé que también la verdad está en ti, el reino de los cielos está en ti. Y luego concluye, los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Entonces, ¿qué es lo que compartimos? Se comparte es el amor, la paz, la dicha, la plenitud. El ego no comparte, el ego siempre está en conflicto, quitando, arrebatando, celando, confrontando, dividiendo, separando, ¿no? ¿Quiénes comparten? El único que comparte es el amor. Entonces, los hijos de Dios no tienen nada que no compartan y todo lo comparten. ¿Por qué? Porque somos amor. O sea, si nos situamos desde el amor, siempre vamos a compartir amor. Y esa es la naturaleza de todos los hijos de Dios. Entonces, luego dice, pide la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. O sea, ni siquiera tenemos que pedirle al Espíritu Santo o a Jesús, sino que a cualquier hermano o hermana de los que están aquí presentes, o cualquier hermano, si yo desde el corazón le pido y me digo, tú que esta situación de corazón, ¿cómo la resolverías? Desde el amor. Ese hermano me va a dar la respuesta, o esa hermana me va a dar la respuesta, porque el reino de los cielos reside en ese hermano o en esa hermana, y por lo tanto también reside la verdad en ellos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Pero para que eso sea así, yo lo tengo que contemplar realmente como un hermano, ni siquiera como una persona, ¿no? Porque eso, incluso como persona hace parte del ámbito del ego, ¿ves? O como cuerpo. No, lo estoy viendo como un hermano, como un ser de luz, como un espíritu. Y entonces, cuando yo logro conectar mi alma con el alma de otro hermano, y le hago una pregunta, voy a obtener la respuesta de ese hermano o de esa hermana, porque el reino de los cielos también reside en él o en ella. Esto es muy importante, porque me está diciendo, Jesús, primero confía en mí, ¿no? Confía en mí que yo conozco la verdad y ya la experimenté y te la estoy transmitiendo a ti. Pero también confía en tus hermanos, porque son tan iguales como es Jesús conmigo. O sea, hay una perfecta igualdad de los hijos de Dios. Entonces Jesús nos está diciendo, yo soy tan hermano y tan igual a ti. Y el resto de tus hermanos son tan iguales a ti. Y confía en ellos. Eso es lo que nos está diciendo en esta sesión. O sea, nos está pidiendo que extendamos la confianza que nosotros le tenemos a Jesús a nuestros hermanos, así como Él extiende su confianza sobre nosotros. Y esto es muy importante. Eso tiene que ver con nuestra nueva manera de ver las cosas que el curso nos está enseñando.
a percibirlo todo y a percibir a mis hermanos desde el amor y de la paz. Ese es lo que nos está pidiendo en esta sesión y por eso es tan importante este párrafo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí, ¿no? Y a cualquiera de los 8.000 millones de personas que creemos que hay en este mundo. Luego dice, y la respuesta diría, porque cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida. Cada uno de nosotros tiene la respuesta y se la podemos dar a cualquiera que nos la pida. Ese pedido tiene que ser desde el corazón, obviamente, porque si no, pues cortamos la comunicación, ¿no? Ahora, inconscientemente también se da. Obviamente que si la hacemos desde el corazón, la comunicación es más directa, digamos, y fluye más. Pero incluso de manera inconsciente, incluso reflexiva e intelectual, que no sería, digamos, la mejor manera, también se encuentra la respuesta. Yo les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, en una escuela de Arhati Yoga en la que yo participaba, hablaba con unos compañeros sobre el significado de una palabra que nos decía el maestro, que es una palabra que tiene que ver con términos orientales, ¿no? Que es Kriya Shakti. Entonces, especulábamos un poco sobre, tomándonos un café en la calle, sobre el alcance de ese término. Y yo le decía que todavía no alcanzaba a dimensionarla, ¿no? Bueno, me voy para la casa, llego a la biblioteca de una manera, ya me había olvidado el tema y la discusión y todo eso fue que al otro día. Tomo al azar un libro de la biblioteca de Madame Blavatsky y abro al azar el libro y me encuentro con la siguiente frase. Dice ella, cuando el arjá entra en meditación profunda, eleva su conciencia a los planos superiores y baja el conocimiento. Eso se llama Kriya Shakti. Era el tema que yo estaba discutiendo con mis compañeros 2 días antes o un día antes. ¿Ven? O sea, la respuesta siempre llega. Lo que pasa es que tenemos que estar, digamos, como abiertos a a recibirla. Tenemos que estar atentos sobre sí mismos. Pero cuando lo hacemos de corazón y le pedimos de corazón a un hermano o una hermana y ella nos contesta de corazón, lo más seguro es que ahí está esta respuesta, ¿no? Porque el reino de los cielos reside en cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje fundamental. Y tenemos que tener fe y confianza en nuestros hermanos. Ese es el mensaje fundamental que yo encuentro en este párrafo que acabamos de ver. ¿Pregunta o comentarios? O si no, nos vamos para el siguiente párrafo. Ni pregunta ni comentario. Bueno, ¿quién nos colabora entonces con la lectura del párrafo 9? Soy yo, hermano. Bueno, adelante, Juki, muchas gracias. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá, pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes, pues, con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad. Pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación
así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios, que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues si lo haces, no podrás sino engañarte inevitablemente con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. Muchas gracias, Cookie. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 9? Yo antes, es muy interesante esta anécdota que contás de haber encontrado la respuesta del Kriya Shakti en Madame Blavatsky, porque hay un componente que, de nuevo, por lo menos en mi práctica es fundamental, que es la fe. Nosotros podemos estar alertas, y la respuesta va a llegar en cualquier forma, pero también tengo que tener fe en que esto es así. ¿Cuándo no tengo fe? Cuando cedo a la tentación y me distraigo con la percepción. Entonces, claramente, ninguno de estos mensajes que en este caso se dio en un libro, bueno, tan fundante como es el libro de Madame Blavatsky, pero puede ser en el cartel de un camión, puede ser en la respuesta que me dé cualquier hermano en la calle, ¿no? Eso respecto de tu experiencia. Creo que es así, pero primero hay que confiar en esto. Si no confiamos, rápidamente el mundo con su fulgor nos seduce y nos conduce a cualquier otro lugar, y es más, voy a seguir rumiando en mi duda sin haberme dado a mí mismo la oportunidad de que la respuesta se haga presente, ¿no? Y respecto de lo que leímos, de nuevo, si está utilizando la palabra sanar, creo que la única enfermedad es nuestra creencia en la separación, definitivamente, no hay más. Es la madre de todas las enfermedades, nuestra creencia en la separación. Eso, mi santo hermano, gracias. Muchas gracias, Cookie. Sí, así es. ¿Alguien más tiene pregunta o comentarios sobre este párrafo? Bueno, parece que nadie más. Bueno, entonces vamos a darle un repasito. Pídele cualquier cosa a un hijo de Dios y su padre te lo concederá, pero ese hijo de Dios con mayúscula, espérate un momentico, cierro acá que se desató tremendo aguacero. Bueno, pídele cualquier cosa al hijo de Dios y su padre te lo concederá. Y ese hijo de Dios está con mayúscula, o sea, lo estoy viendo como lo que es, como el perfecto hijo de Dios. Y como ese hijo de Dios está conectado con el Padre nos lo concederá. Y por eso, a renglón seguido, viene la palabra Cristo. Pues Cristo no se engaña respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. O sea, ese hijo de Dios y su Padre que le va a conceder lo que le pida es el Padre y el Cristo, ¿no? O sea, el Hijo de Dios que está al lado del Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros nos creemos separados del Padre y nos creemos separados del Cristo y nos creemos separados de nuestros hermanos en este mundo. Pero si nosotros vemos nuestros hermanos en este mundo como el Cristo, como el Hijo de Dios, toda petición que hagamos será contestada también por el Padre, porque a través del hermano nos estamos conectando con el Cristo que ese hermano es y a través de él con el Padre.
Entonces, no te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad. Y corto ahí. No te engañes entonces con, yo no me puedo engañar con respecto a cualquier hermano o hermana de este mundo. O sea, yo no lo puedo estar viendo con juicios, con condenas, ¿no? Viéndolo desde mis carencias o desde mis resentimientos. Tengo que ver como el Cristo, como el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que ver en él? Solamente sus pensamientos amorosos, que es lo único que constituye su realidad. Los demás pensamientos conflictivos, de ira, de ataque, de carencia, de enfermedad, que de pronto un hermano me expresa, yo no los voy a considerar, yo los voy a ignorar. Y lo único que voy a considerar de él son sus pensamientos amorosos, porque esa es la verdad que reside en él. Esos pensamientos amorosos que residen en él son el reino de los cielos dentro de él y dentro de mí. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, que no nos engañemos al verlo. O sea, veámoslos con los ojos del corazón y del amor, no con los del ego. Pues al negar que su mente esté dividida, sanará la tuya. O sea, si yo niego que la mente de mi hermano está dividida y yo digo es que está celosa o está agresiva o está insultante o se considera enferma, le estoy dando realidad a eso. ¿Ves? En cambio, niego esos pensamientos de conflicto y considero que ese hermano, esa hermana es una mente íntegra, pristina y llena de luz y amorosa. En la medida en que yo niego esa parte carente y dividida en ella, la estoy sanando y me estoy sanando a mí mismo. Por eso, ojo, nosotros nos sanamos en la medida en que sanemos nuestra mirada respecto a nuestros hermanos. De ahí que, nuevamente, tenemos que renunciar a todo juicio. Y si somos conscientes de que hemos juzgado, condenado o atacado, lo que procedemos no es a darnos golpes de pecho, sino a reconocerlo y perdonarlo, hasta que ya no haya juicio en nuestra mente. Entonces luego nos dice, acéptalo como su padre lo acepta y cúrale en Cristo. O sea, yo acepto a mi hermano o a mi hermano tal como Dios lo acepta, como su hijo. Y en esa condición lo voy a curar en Cristo, lo voy a curar a través del perdón, del amor y de la mirada de la visión de Cristo, la mirada de la visión del amor, la mirada que hago desde el corazón y no desde el juicio. Entonces lo estoy curando y me estoy curando. Pues Cristo es su curación, así como la tuya. O sea, ¿quién es Cristo? El amor, ¿no? El amor pleno, la luz plena y radiante, ¿no? Y ese amor pleno y radiante cura tanto a mi hermano como me cura a mí. Y eso solamente lo puedo hacer si yo acepto a mi hermano tal como Dios lo acepta. Esa es la condición. Por eso tengo que renunciar a todo juicio, a toda condena y a todo ataque. Esa es la tarea que tenemos que hacernos con el perdón. Entonces, ¿dónde vamos? Y luego viene aquí la oración 4 y ténganla muy en cuenta. Si en algún momento nos piden una definición de Cristo en el curso de milagros, la vamos a encontrar en el capítulo 11, sesión 8, párrafo 9, oración 4. Y esta es la definición de qué es el Cristo para un curso de milagros. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre. O sea, Cristo es el Hijo de Dios que permanece siempre al lado de su Padre, que nunca se ha separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos
como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. Esta es una definición perfecta de qué es el Cristo para un curso de milagros. Es el Hijo de Dios que mora al lado del Padre y que sus pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de amor del Padre, que fue a través del cual nos creó. Fuimos creados mediante el pensamiento del amor. ¿Y qué es ese pensamiento que fue creado a través del amor? El Cristo o el Hijo de Dios, nosotros mismos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, que es lo mismo, no te engañes respecto al Cristo o respecto a cualquier hermano, ya que si lo haces, no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo. O sea, siempre tenemos que ver al Cristo, al Hijo de Dios o a cualquier hermano como un pensamiento de amor de Dios, que fue creado por Dios mediante su pensamiento amoroso. Así que es eso el Cristo, es el Hijo de Dios que está al lado del Padre y que jamás se ha separado de él. No, y que es la expresión de la extensión del amor del Padre. Así que no nos olvidemos de esta preciosa definición de qué es el Cristo que nos regala este párrafo. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que si lo haces no podrás sino engañarte respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. O sea, no pensemos de ningún hermano, de ninguna hermana, cualquier cosa que no sea que son una extensión del amor de Dios, que son la expresión del pensamiento amoroso de Dios. Si nosotros los percibimos de otra manera, nos estamos engañando respecto a ese hermano, pero también respecto a nosotros mismos. Así que no caigamos en ese engaño. Aprendamos a verlo siempre con amor, con aprecio y con gratitud, que es lo que nos pide en las últimas lecciones, esa que dice que Dios está en todo lo que veo, o Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Lo que nos está pidiendo es que veámoslo todo desde el amor, desde el aprecio y desde la gratitud. Y esa mirada es la que nos está pidiendo también en este párrafo. ¿Pregunta o comentarios? A mí, Oscar, me parece casi como lo que siento es que estos párrafos que estamos leyendo, Jesús nos introduce, nos reintroduce la idea de unidad. Solo existe Dios y su Hijo. Solo hay una mente y todo está contenido en ella. Por lo tanto, no importa que ingresemos por Dios, ingresemos por el Hijo, ingresemos por el Espíritu Santo, ingresamos como en un campo de información, por decirlo de alguna manera. Y la respuesta va a llegar siempre, como te pasó a ti, como nos pasa de muchas maneras. Entonces, nuestra historia nos está pidiendo que confiemos que esto es así. Que solo existe Dios y su Hijo. Y que Dios y su Hijo son mentes, son espíritus, el mundo de ideas. Por lo tanto, la mente de Dios solo tiene pensamientos amorosos, porque si Dios es amor y su Hijo, los únicos pensamientos reales que tiene son pensamientos amorosos. Y que nos centremos ahí. Como Así respuesta también a todos nuestros problemas, ¿no? Exactamente. Tú lo has dicho perfectamente. Y esa mirada que nos está pidiendo es lo que el curso llama la visión de Cristo, o la visión del amor, o la visión espiritual, o lo que nosotros llamamos popularmente la visión del corazón, o los ojos del corazón. Es eso, una mirada inocente, sin juicios, amable, delicada, dulce, amorosa, solidaria, acompañante, etcétera. Es eso lo que nos está pidiendo. Aprendamos a ver las cosas de otra manera, muy diferentes y muy opuestas a como lo hace el ego.
Y también nos está pidiendo que si reconocemos en nosotros, a través del examen de la mente, que estamos pensando con pensamientos no amorosos, que sabemos que en ese momento no estamos pensando, pero bueno, estamos viendo el pasado, todo lo que nos han enseñado en las primeras lecciones, también seamos amorosos con nosotros y no nos juzguemos, no nos condenemos, no nos justifiquemos. Hay una tendencia muy, digamos, común en los estudiantes de un curso de milagros, condenarnos pero otra vez caí y otra vez otro pensamiento y otra vez otra actitud que no es amorosa, que nos va a seguir pasando. Es más, hasta por ahí podemos pensar que está dentro del plan que nos pase, porque es como que tenemos que quedarnos muchas veces y no pasa nada. Yo por lo menos tengo que tener esa mirada conmigo porque si no, me vivo condenando. Y no creo que sea eso Jesús lo que quiere para nosotros. No, no, no. Pero nosotros nos condenamos y nos damos golpes de pecho y nos maltratamos y nos descalificamos. Y es muy propio de la dinámica de la culpa, ¿no? Tanto la culpa que sentimos y que nos autodescalificamos. Y eso también tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente la manera como miramos a nuestros hermanos, sino cómo nos miramos a nosotros mismos. Es lo mismo Ambas, que nos acaba de decir el párrafo, que es exactamente lo mismo. exactamente. Siempre tienen que ser miradas amorosas. Y eso nos cuesta cuando ya tenemos, hemos hecho ese largo aprendizaje del ego y tenemos un doctorado en juzgar, criticar y condenar, con todos los honores. Y entonces echar para atrás ese sistema de pensamiento, pues en un principio nos va a costar, ¿no? Nos va a costar, pero en la medida en que avanzamos nos vamos dando cuenta que vamos ganando en paz, en alegría, en tranquilidad, ¿no? En una vida más sosegada y menos prevenida frente a todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Confiando cada vez más. Pero pues hay que iniciar el camino, hay que recorrerlo, hay que hacer el recorrido del perdón. No hay otra manera. Bueno, muchas gracias, Elida. ¿Alguien más? Nadie más. Entonces, ¿quién nos colabora con la lectura del párrafo 10? Yo puedo. Yo. Bueno, entonces, lo quien mismo. dijo primero y la que dijo de segunda hace el 11. Párrafo 10. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él y en su belleza verás reflejada la tuya. Qué hermoso final. Muchas gracias, Elida. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. Bueno. Nadie. Bueno. Repasémosla. Si en el párrafo anterior nos definía qué es el Cristo, aquí nos va a dar en el 10 algunas características del mundo real. No nos lo define, pero sí nos da algunas características. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. O sea,
si nosotros alcanzamos ese estado de conciencia que el curso define como mundo real, es porque hemos sanado ya la creencia en la separación y en la división. Y si hemos sanado esa creencia en la separación y en la división, también habremos sanado la enfermedad. Recordemos que el curso, por ahí en la lección, creo que es la 136, 137, define la enfermedad como un ataque contra la verdad, o sea, un ataque contra el amor. Obviamente que el amor o el espíritu o la mente perfecta no se puede enfermar porque está en la unicidad. Entonces, ¿quién es el que se enferma? El que cree en la separación y cree que tiene su mente dividida, o sea, cree que su mente está en conflicto consigo misma. Pero si yo he sanado mi mente de la creencia de la separación y he restablecido la unidad de mi mente, o sea, solamente tengo una mente que ve las cosas desde el amor y nada más desde el amor, pues ya está situada en el mundo real, por lo tanto no puede haber enfermedad. Estamos ahí. Y ya ahí nos está definiendo unas características del mundo real. No está definiendo qué es el mundo real, sino una de sus características. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos. O sea, en el mundo real solamente se reconocen los pensamientos amorosos. Esta ya sería una característica definitoria del mundo real. En el mundo real solamente hay pensamientos amorosos. Y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, porque yo soy parte de la afiliación y entonces me reconozco como hermano de todos, siempre estoy disponible a ayudar. Entonces, como todo el mundo dispone de mi ayuda, la ayuda de Dios siempre irá conmigo a todas partes. ¿No? Hay una lección que se va a ver estos días, ¿no? Que Dios va conmigo donde quiera que yo vaya, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo solamente tengo pensamientos amorosos y se los ofrezco a mis hermanos, el Espíritu Santo, o sea, la ayuda de Dios siempre me va a acompañar. ¿Por qué? Porque he unificado mi mente amorosa con la mente amorosa de Dios y siempre voy a disponer de la ayuda de Dios, de la guía y la orientación de Dios. He unificado mi voluntad con la voluntad de Dios. A medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda con mayúscula, que sería la de Dios, del Espíritu Santo, la de Jesús, la ofrecerás porque la desearás. O sea, yo lo único que tengo que hacer es aportar mi buena voluntad de sanar y de sanarme y de ayudar a mis hermanos. Y en la medida en que yo aporte esa buena voluntad de aceptar la ayuda del Espíritu Santo, pues también se la puedo ofrecer a cualquiera, porque ese es mi deseo. Mi deseo profundo es reunificarme con Dios o con el amor, y por lo tanto ese mismo deseo lo comparto con mis hermanos. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pides te será negado. ¿Y cuál es ese poder sanador? El perdón, ¿no? Entonces nada estará fuera del alcance de tu poder sanador. Ese poder sanador, obviamente que emana del amor, pero se expresa como perdón en este mundo. Y en ese sentido, nada de lo que yo pida que sea sanado, que sea perdonado, me será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia con mayúscula de la respuesta de Dios? Esa presencia, pues es el Espíritu Santo, Jesús, que aparece ante mí como la respuesta de Dios. ¿Y es por qué? Porque yo he pedido esa respuesta y yo he invocado esa presencia para resolver cualquier problema. Pide entonces conocer la realidad de tu hermano
¿Y cuál es la realidad de mi hermano? Que no es un cuerpo, ni es un ego, ni son sus conflictos, ni sus carencias, ni sus problemas. La realidad de mi hermano es que él es amor, que es luz, que es paz, que es el perfecto Hijo de Dios, y así es que lo tengo que ver. Conocer la realidad de mi hermano, conocer el amor que yace en él, porque eso es lo que percibirás en él. Entonces, si yo pido solamente ver la verdad de mi hermano y la verdad de mi hermano es amor, pues eso es lo que yo voy a percibir en él, amor. Y entonces, en su belleza, en la belleza de mi hermano, porque solamente estoy viendo el amor en él, entonces en su belleza que me refleja mi hermano, voy a ver mi propia belleza, voy a ver mi propio amor, mi propia verdad, que es una frase muy preciosa con la que termina este párrafo. ¿Nos queda claro o nos queda alguna inquietud sobre este párrafo? Parece que sí, porque no hay preguntas. Entonces vámonos con el párrafo 11. ¿Quién se había ofrecido a leer lo que se ofreció con... Yo, Sí, adelante, Oscar, adelante, Leti. párrafo 11. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti mismo como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos al vivir juntos y al amar juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel a quien su Padre ama, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa. Muy bien, Leti, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas y comentarios sobre este párrafo? A mí me da la impresión de que todo lo que hemos leído nos invita a practicarlo de la mano del hermano. No podemos mirar al hermano si no lo miramos con esa mirada crística. No hay manera de lograr nada. Y primero tenemos que mirarnos a nosotros así para poderlo mirar al hermano. Pero el hermano es el que nos está ayudando a practicar ese perdón y a tener esa percepción real, ¿no? Sí, así es, Leti. Así es. Es Yo como, me quedo con la frase 3. cuéntenos, a ver, Anita. A mí, yo me quedo con amarte a ti mismo es curarte a ti mismo y no puedes percibir una parte de ti mismo como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos al vivir juntos y al amar juntos. Me parece hermoso. Sí, es preciosa. Prácticamente ese es el núcleo del párrafo. Esta parte que nos estás compartiendo, Anita. Así es. O sea, nos está recordando que la salvación es una empresa conjunta y que todos somos parte de la misma filiación o de la misma mente del Hijo de Dios que se cree separado del Padre.
pero finalmente que somos una sola mente. No somos pedazos de mentes en pedazos de carne separados, ¿no? Somos una sola mente y tenemos que aprendernos a vernos así. Mi unidad es plena en la medida que incluya a mis hermanos. Y obviamente que mis hermanos también me incluyen a mí, porque todos somos uno. ¿Ves? ¿Alguien más sobre este párrafo? Póngale cuidado a la metodología del curso. Yo hago mucha insistencia en eso porque si le aprendemos a coger la dinámica metodológica del curso, ya lo leemos solos en casa, tranquilos y no necesitamos quien nos guíe ni nos oriente en ello. El curso siempre se mueve en pares de opuestos. Entonces, en el párrafo anterior nos estaba mostrando cómo es el mundo real, que es el mundo perdonado, sanado, amoroso, donde solamente hay pensamientos amorosos. Y en este, el párrafo empieza a que neguemos o no aceptemos el mundo ilusorio del ego, que es lo que nos dice en la primera oración del párrafo 11. No acepte la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo. ¿Cuál es esa percepción variable que mi hermano tiene de sí mismo? El ego, el sistema de pensamiento del ego, todo ese sistema que mi hermano puede pensar de que no es bueno, que es culpable, que siente resentimiento, carencia, rabia, que se siente enfermo, bueno, o que vea a los demás con agresividad, etcétera. No aceptemos esa percepción variable, esos pensamientos variables, no aceptemos esos pensamientos conflictivos. No es que yo me ponga a discutir con mi hermano y decirle, yo no acepto esos pensamientos egoicos que tú tienes. No, es mi mente que no la acepta, ¿no? La pasa por alto. Lo contemplo con paz, con bondad, con amor. No discuto con él, no lo juzgo por lo que él piense, siente o esté manifestando. Es en mi mente que yo no acepto esos pensamientos egoicos que él está reflejando en ese momento, porque no son la verdad de lo que él es. Es eso lo que me está pidiendo. Entonces, aquí nos está mostrando la otra cara, ¿no? Que es ya no la del mundo real, sino la del mundo ilusorio y conflictivo del ego. Entonces, yo no acepto esa percepción variable que mi hermano tiene de sí mismo, simplemente paso por alto todas esas manifestaciones egoicas que él tiene y lo veo como me pide que lo vea en el párrafo anterior, desde el mundo real, desde el amor, desde la paz, ¿no? ¿Por qué lo debo hacer? Porque nos dice, pues su mente dividida, o sea, mi hermano es la misma mente dividida mía, dice, pues su mente dividida es la tuya, o sea, si yo reconozco que él tiene la mente dividida, entonces también estoy viendo la división en mí. Y entonces, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. O sea, la única manera de que yo me pueda curar es viendo la plenitud de mi hermano, el amor de mi hermano, no viendo la división en él. Porque si yo veo la división en él, la estoy viendo en mí y por lo tanto no estoy aceptando mi curación. Obviamente tampoco la de mi hermano. Y entonces ahí ya en la oración 2 nos recuerda el párrafo anterior, el mundo real, y nos dice, compartís el mundo real de la misma manera que compartís el cielo. Y la curación de tu hermano es tu curación. Y entonces, ¿cuál es ese mundo real que compartimos? No lo dice en el párrafo anterior. Ese mundo donde solamente se reconocen pensamientos amorosos. Esa es la verdad que yo comparto con mi hermano. Y cuando yo comparto con mi hermano solamente pensamientos amorosos, estoy recordando que es lo que yo comparto con mi hermano en el cielo.
o con el Cristo en el cielo. Y a partir de ahí puedo ayudar a curar a mi hermano y también a curarme a mí mismo. O sea, nos curamos los dos a la vez. Si yo lo veo a él con amor, él va a ver también la luz de amorosa que yo le expreso. Y él va a ver en esa luz amorosa que yo le expreso su propia luz y viceversa. Por lo tanto, lo único que yo puedo compartir con mi hermano es el mundo real, o sea, los pensamientos amorosos. Eso es lo único. Y por lo tanto voy a negar esa percepción variable de mi hermano, o sea, todas esas manifestaciones egoicas que él puede manifestar en algún momento, eso yo no lo voy a aceptar en mi mente, ¿no? Y simplemente lo voy a contemplar con amor y con bondad. No voy a discutir con él y a decirle, es que es su ego el que está manifestándose ahí, porque lo único que voy a hacer es reforzar el ego de él y el conflicto, ¿no? Luego, en la oración 3, que es lo que nos recordó ahora Anita, amarte a ti mismo es curarte a ti mismo. O sea, solamente en la medida que yo recuerdo el amor que yo soy como perfecto hijo de Dios es que yo me curo. Por eso el amor, la salvación en este mundo no es más que recordar el amor que somos. Y en la medida que lo recordamos, nos curamos. Y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. ¿Por qué? Porque si yo considero que una parte mía está enferma y otra parte es amorosa, lo único que estoy reconociendo es el conflicto y la división en mí y la estoy haciendo real. No, lo único que tengo que hacer es ver la plenitud en mí como veo la plenitud del amor en mi hermano. ¿Ves? Y en ese sentido restablezco la unidad de mi mente y la conquisto, ¿no? Y ya toda idea de enfermedad queda descartada de mi mente. Hermano mío, sanamos juntos, vivimos juntos y amamos juntos. O sea, toda esta empresa, la salvación, la tenemos que hacer todos cogiditos de la mano, viéndonos como hermanos, ayudándonos como hermanos, perdonándonos como hermanos y amándonos como hermanos. Esa es la tarea, ¿no? Y eso es lo que nos recuerda Jesús en esta hermosa oración 4. Hermano mío, sanamos juntos, según vivimos juntos y amamos juntos. Y luego el recorderi nuevamente, no te engañes con respecto del Hijo de Dios, pues él es uno consigo mismo y uno con su Padre. O sea que yo no puedo intentar al juzgar a un hermano y separarlo del resto diciendo que él es malo o cualquier cosa y que los restos sí son buenos, porque cuando yo excluyo, separo, condeno y ataco, lo estoy haciendo conmigo mismo, ¿no? Y me estoy separando con mis hermanos, también con mi Padre y con el Cristo. Por eso nos dice, no te engañes con respecto al Hijo de Dios, o sea, no lo juzguemos, no lo condenemos, porque en ese momento nos estamos separando. Ama a aquel que es el bien amado de su Padre, o sea, ama a todos tus hermanos. En el momento en que yo deje de amar a algún hermano y lo juzgue, lo condene y lo ataque, en ese momento me estoy separando de ese hermano y me estoy separando de mi Padre. Por ello, el llamamiento a amar a aquel que es el bien amado hijo de su Padre y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa a ti. O sea, solamente en la medida que yo le exprese amor a mis hermanos, voy a ser consciente del amor que mi Padre me profesa a mí. Creo que es claro o nos queda alguna duda en este párrafo. Bueno, parece que fue claro. Entonces, muy bien, sigamos avanzando. Vámonos para el párrafo 12. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 12? A ver, Yo leo. adelante, Fanny. 12. Si percibes que, espera,
un hermano te ha ofrecido, si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por él, pues en él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie, sino es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos lo que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto al cual Él no se engaña. Muy bien, muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentarios de este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. ¿Nos quedó claro? ¿Ah? Está como enredada la cosa. No, no está muy real. Bueno, veámoslo a ver con detalle. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente. Eso es lo que nosotros siempre creemos, ¿no? Desde el mundo, que alguien nos ha ofendido, nos ha atacado, nos ha agredido, ¿no? O nos ha hecho algo. Y eso no es más que una proyección de la culpa que hacemos del ego. Ahora, esa proyección de acusación que hacemos contra un hermano y lo acusamos de que nos ha ofendido, que es obviamente un juicio, una condena y un ataque de nuestra parte, ya en ese momento nos va a separar de cualquier hermano. Porque si yo creo que un hermano me ha ofendido, pues yo lo juzgo, lo condeno y también lo voy a responder y lo voy a atacar de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús ahí? Si usted proyecta un pensamiento de ataque o percibe un pensamiento de ataque a un hermano, no vaya a reaccionar atacándolo, agrediéndolo, lo que sea. No, más bien te detienes, te calmas, respiras profundo, pides la guía de Jesús el Espíritu Santo y arranca la ofensa de tu mente. Esa arranca la ofensa de tu mente es perdonar. Yo sé que esos pensamientos de ofensa y ataque están en mi mente. Reconozco que son mis pensamientos, son mis interpretaciones, que las estoy haciendo desde el ego y que no son amorosas. Y entonces me hago responsable de esos pensamientos y decido soltarlos, decido abandonarlos, se lo entrego al Espíritu Santo. Eso es, arranca la ofensa de tu mente, es perdónalos, ¿no? Pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto al Cristo. O sea, si yo no arranco esa ofensa en mi mente, si yo no la perdonaría, entonces, ¿qué estoy creyendo realmente? Que el Cristo a través de mi hermano me está ofendiendo y entonces yo me estoy engañando respecto al Cristo. Es eso lo que pasa. Entonces, por eso me va a decir, arranca ese pensamiento de ofensa de tu mente y sánate a través del perdón. Entonces, sana en Cristo. ¿Qué quiere decir sanar en Cristo? Sana a través del amor, a través del perdón y no te sientas ofendido por él, o sea, por el Cristo. Y ese Cristo está representado en ese hermano que yo creo que me ofendió, ¿no? O sea, lo que yo tengo que aprender es a ver a ese hermano que yo en un momento pensé que me estaba ofendiendo, tengo que verlo como si fuera el Cristo. Tengo que ver a ese hermano como si fuera el Cristo. ¿Ven? Entonces lo veo como lo ve el Cristo y lo percibo como si ese hermano fuera el Cristo. ¿Ves? Pues en él la ofensa no tiene cabida. O sea,
en el Cristo no hay cabida a la ofensa. ¿Por qué? Porque el Cristo es solamente amor y nada más que amor, ¿no? Y por lo tanto la ofensa, la condena, el ataque, el juicio, el dolor, el sufrimiento, el resentimiento y todas las demás arandelas de nuestro ego, eso no tiene cabida dentro del amor perfecto. Si lo que percibes te ofende, o sea, si lo que yo percibo de un hermano me ofende, te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios a quien Dios no condena. Si yo lo que percibo es una ofensa, actúo en consecuencia, entonces va a juzgar, voy a condenar y voy a atacar a este hermano, ¿no? Y si hago eso, me estoy ofendiendo a mí mismo. ¿Qué parte de mí? Pues esa parte amorosa, la estoy ofendiendo, la estoy atacando, ¿no? Y le estoy dando realidad a los juicios del ego. Entonces, en ese caso, me estaría ofendiendo a mí mismo y como me estoy ofendiendo a mí mismo, estoy condenando al Hijo de Dios. ¿A quién? Al Cristo. Estoy condenando al Cristo a través de ese hermano. Y ese Cristo jamás Dios lo va a condenar, porque Dios jamás ni juzga ni condena a su Hijo, porque sabe que su Hijo es inocente y que es perfecto amor. Así que nos dice que dejemos que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo. O sea, entreguémosles todas esas creencias en las ofensas al Espíritu Santo. Y así despojamos al Hijo de Dios de cualquier juicio y condena. Y no percibas a nadie si no es a través de su consejo. O sea, no percibamos a nadie sino a través de la guía, el consejo y la orientación del Espíritu Santo. Pues Él, con mayúscula, o sea, pues el Espíritu Santo o el Cristo quiere salvarte de toda condenación. Cuando yo condeno, me condeno. Así que cuando yo dejo de condenar, me puedo salvar. Acepta su poder sanador, o sea, el Cristo, el Espíritu Santo, y extiéndele a todos los que Él te envíe, o sea, todos los hermanos que el Espíritu Santo me envía a mí, yo los sano con el poder del Cristo, con el poder del amor, con el poder del perdón, y les extiendo ese amor y les extiendo ese perdón. Todo hermano o hermana que llegue a mí, debo verlo o verla como que fue enviada por el Espíritu Santo, por el Cristo, y me fue enviada para que yo les extienda mi amor. Pues su voluntad, con mayúscula, su voluntad, o sea, la de Cristo o el Espíritu Santo, es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña, el Espíritu Santo no se engaña respecto al Hijo de Dios, siempre lo va a ver amoroso, santo, íntegro, impecable, pleno, pacífico, ¿no? Dulce, cariñoso, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre este párrafo 12 que acabamos de ver? Bueno, ni pregunta ni comentario. Entonces vámonos para el siguiente párrafo. Párrafo 13. ¿Quién nos coopera, nos ayuda con la lectura del párrafo 13? Yo lo puedo leer, Oscar. Bueno, cara o sello. Hágale, Nani, y después la... Listo. Y luego la... Ya. Ok, gracias. Bueno. El 13. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece, junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de lo que pensaba que era un fantasma,
es en realidad una cortina, el monstruo una sombra y el dragón un sueño. Deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor. Muchas gracias, Nani. Y, no, Eh, tú lo explicas tan bonito que mis ¿Cómo? palabras, tú lo explicas mucho más amplio, por eso a veces uno se queda corta, por eso te sigue nomás como tú nos vas transmitiendo, Muchas ¿no? gracias. Todos estos No, pero párrafos. cualquier inquietud, duda, no tengan ningún temor en expresarla y preguntarla, porque aquí vinimos fue a aprender, ¿no? Y yo también Claro. aprendo con ustedes. Ujú. ¿Ves? Bueno, Cuando, pregunta o comentario. Ah, cuente. sí, cuando habla de los niños perciben fantasmas, no es tácitamente de los niños, sino podemos decir que es toda la filiación en sí, la Sí, claro. filiación de Aquí no todo lo que está, están, hmm, sí, aquí no está haciendo una analogía o un ejemplo de cómo le quitamos el miedo a los niños. Yo no sé, eh, quienes fuimos niños, tuvimos pesadilla, o por lo menos yo. Me da miedo la oscuridad y la habitación, como éramos una familia enorme, grande, porque éramos 12 hijos, 14, íbamos a una casa grande y eso, hay habitaciones que no tenían ventanas, y la que me tocaba a mí, que era una oscuridad absoluta, le tenía miedo, ¿no? Así que me ponía a llorar y venía mi madre, prendía la luz y me calmaba. Bueno, entonces los niños en este mundo, cuando somos niños, tenemos miedo. Y es lo que nos está haciendo esta analogía, un ejemplo. Esos niños que están en el mundo, cuando duermen, hay veces sueñan y tienen pesadillas y ven monstruos, fantasmas, dragones y se aterran, ¿no? Que son las pesadillas que tenemos. Más si llega alguien en quien confían, cuál es el significado de lo que perciben y estamos dispuestos a abandonar, o sea, lo que nosotros creemos que son esas interpretaciones de miedo en favor de lo que nos digan que es la realidad, pues el miedo desaparece. Entonces, si es un niño pequeño y viene la mamá o el papá a su cuarto y lo calma, pues ese niño se calma y le dice que no era el viento que estaba soplando, la cortina que estaba moviendo, qué sé yo, y le explica la causa de su aparente miedo, pues ese niño se va a calmar. ¿Ves? Y eso es lo que nos está pidiendo que hagamos con el Espíritu Santo, que confiemos en el Espíritu Santo, en Jesús, y entonces Él nos podrá explicar la causa de nuestros miedos, ¿no? Y entonces, en la medida en que ya vamos conociendo la realidad, pues vamos dejando atrás el miedo y nos vamos a reír de nuestros propios miedos. Esos miedos que en el caso nuestro ya como adultos, lo que hacemos es verlos de la mano del Espíritu Santo de Jesús y lo vamos a examinar, vamos a reconocer que no son reales y lo vamos a abandonar, lo vamos a soltar. Y eso es lo que hacemos. En ese sentido, para Jesús o para el Espíritu Santo, nosotros somos como niños y por eso también nos lo recuerda en el segundo párrafo de esta sesión cuando nos habla acerca de los niños, que seamos como niños, dice la Biblia. Aquí nos está diciendo también, en cierta manera, en el mundo del ego, nosotros somos como niños, necesitamos crecer espiritualmente y apoyémonos en alguien en el quien confiamos, ¿no? Mas si preguntan a alguien en quien confía, cuál es el significado de lo que perciben, ¿no? Entonces, en ese caso ya no son nuestros padres, en el caso de los niños, sino que le preguntamos al Espíritu Santo o a Jesús, cuál es el significado de nuestros miedos. Y si estamos dispuestos a escucharlos, pues vamos a reconocer nuestra verdadera realidad que es solo amor y entonces vamos abandonando el miedo. Esto simplemente, este párrafo es un recurso pedagógico que hace Jesús para
muy cercano a nuestra experiencia del mundo. ¿Cómo es que debemos abordar nuestros miedos? Pero tenemos que confiar en alguien. Cuando somos niños confiamos en nuestros padres. Ahora nos está pidiendo que confiemos en Él o confiemos en el Espíritu Santo. Es eso básicamente lo que nos está diciendo en este párrafo. Creo que ese párrafo sí nos es muy claro, no sé si nos ocasiona alguna duda. Parece que no nos ocasiona duda. Bueno, o sea, aquí básicamente nos está diciendo, nosotros aquí en este mundo del ego, de la percepción o el conflicto, somos como niños temerosos. Y para salir del miedo, confiemos en Jesús y en el Espíritu Santo. Eso es básicamente el mensaje de este párrafo, ¿sí? Así que vámonos con el siguiente. El párrafo 14. ¿Quién nos colabora con el párrafo 14? Yo lo leo. Adelante. Entonces, Luz hijo Marieta. mío, gracias, Oscar. Hijo mío, ¿tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo? Pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y lo reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que esta es. Es únicamente su falta de entendimiento lo que los asusta, mas cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya, lo que te asusta. Tú sabes lo que son y así lo percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es tu realidad a aquel que la conoce y él te dirá lo que ellos son. Pues tú no la sabes y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. Amén. Amén. Muchas gracias, Luz Marieta. Entonces, si se dan cuenta, en el párrafo anterior nos coloca un ejemplo mundano. Los niños que están en la casa y se asustan porque ven fantasmas o tienen pesadilla y llega el padre o la madre y les explica que no hay tal y ya el niño se calma. ¿Pero por qué se calma? Porque confían en su padre o en su madre. Y entonces esa explicación del padre y la madre se convierten en la verdad para el niño y ya deja de tener miedo. Ese es el ejemplo mundano del párrafo anterior. Y ya aquí ya nos lo está colocando en este párrafo siguiente que nos acabó de leer Luz Marieta. Ya es como es en el caso metafísico frente al miedo que sentimos ya como adultos, ¿no? Y queremos es confiar en Jesús o en el Espíritu Santo. ¿Ves? O sea, están muy conectados este párrafo 14 con el anterior que leímos con el 13. Entonces, ¿cuál es el miedo que nosotros tenemos? Pues en este mundo tenemos miedo de nuestros hermanos porque creemos que nos pueden engañar, atacar o lo que sea. Y por lo tanto tenemos miedo de un posible castigo de Dios porque creemos que hemos pecado y hemos ofendido a Dios y por lo tanto tenemos miedo de nosotros mismos, de nuestra manera de reaccionar. Finalmente, todo miedo es el miedo al castigo. Y el miedo al castigo es porque nos sentimos culpables, porque creemos que hemos pecado y que el castigo sobreviene después de nuestro pecado, ¿no?
Ese es el miedo a Dios o el miedo a los castigos del mundo, así lo llamamos policía o jueces o fiscales, bueno, qué sé yo, o el jefe en el trabajo. Pero entonces no está diciendo, pero está simplemente engañado respecto a ellos y respecto a ti. O sea, todo ese miedo es porque yo tengo una percepción errónea respecto a mis hermanos y respecto a Dios y respecto a mí mismo. Eso es lo que nos pasa. Y entonces pregúntele al maestro de la realidad lo que ellos son. O sea, si en el párrafo anterior confiábamos en el papá y en la mamá y le preguntábamos al papá y la mamá y ellos nos contestaban que no tuviéramos miedo porque era la cortina que estaba moviendo el viento, por ejemplo, aquí nos está diciendo que le preguntemos al maestro de la realidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, pregúntale al Espíritu Santo lo que ellos son y lo que eres tú. Entonces, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es Dios y quién soy yo? ¿No? Y el Espíritu Santo me va a dar la respuesta, me va a recordar quién soy yo, me va a recordar quiénes son mis hermanos, me va a recordar quién es mi Padre. Y entonces cuando yo escucho esa voz tranquilizadora del Espíritu Santo respondiéndome, entonces me voy a reír de mis miedos y los voy a reemplazar por la paz. Es eso, es esa una analogía entre el párrafo anterior y este. O sea, si éramos niños y confiábamos en nuestros padres y le preguntábamos, ahora nos está pidiendo que confiemos en el Espíritu Santo o en Jesús y le preguntemos. Pues el miedo no se encuentra en la realidad es en Dios, en el amor, en el Padre, en el Cristo, en el conocimiento. Ahí no hay cabida para el miedo, pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en la mente de aquellos niños que no entienden lo que esta es. Aquí nos está diciendo que todos nosotros que percibimos como el ego somos como niños que no entendemos cuál es la verdad o cuál es la realidad. Y la verdad y la realidad es solamente puro amor, pero todavía no lo entendemos porque estamos metidos en el mundo de la percepción. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta. O sea, es mi falta de entendimiento de qué es este mundo y qué es lo que estoy experimentando en este mundo lo que me asusta, porque lo que veo es un mundo de conflictos, de guerras, de ataques, de juicios, que estoy temiendo que me van a atacar, me van a condenar, etcétera. Y entonces no sé qué es la verdad, porque le estoy dando realidad al mundo. Entonces, es únicamente tu falta de entendimiento lo que te asusta. Mas cuando aprendes a percibir correctamente, dejas de tener miedo. O sea, cuando el Espíritu Santo me va a decir que este mundo es ilusorio, que es falso, que es el ego, que lo que debo hacer es perdonar y sano esos pensamientos, pues el miedo va a desaparecer, ¿no? Y el amor comienza a gobernar mi vida. Y a medida que haya más presencia del amor en mí, pues el miedo va desapareciendo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán cuál es la verdad. Entonces, si yo en este mundo, por alguna razón, siento temor, angustia, miedo, le pregunto al Espíritu Santo cuál es la verdad de lo que estoy experimentando. ¿Y cuál será la respuesta del Espíritu Santo? Que eso es ilusorio, que lo perdone, que sane esa parte de mi mente que cree en el miedo, en el conflicto, que se la entregue a Él o a Jesús, ¿no? No es la realidad de tus hermanos. ¿Cuál es la realidad de mis hermanos? No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya lo que te asusta. Entonces, ¿cuál es la realidad de mis hermanos, la de mi padre y la mía? Que todos ellos y yo junto con ellos somos amor y nada más que amor. El amor no me puede asustar. Es cuando me alejo del amor y me embarco en el conflicto que me puede asustar las consecuencias del conflicto. Es eso. No sabes lo que son y así los percibes a ellos
y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Entonces, si yo no conozco cuál es la realidad de mis hermanos, ni la de mi padre, ni la mía, pues las voy a ver desde el ego, desde el temor, desde el conflicto, desde la carencia, desde el juicio, la condena, y entonces me genero pesadillas en mi mente, me genero una serie de monstruos, un infierno en mi propia mente, y entonces los voy a ver como fantasmas, monstruos y dragones, pero en mi mente absolutamente enloquecida, dirigida por el ego. Por eso abandono al ego como mi maestro, no le pregunto a él y le pregunto al Espíritu Santo, a Jesús, dime cuál es la realidad de lo que estoy viendo, experimentando en este momento. Ayuda a sanar mi mente. Y entonces Él me traerá la verdad, el amor, la paz a través del perdón. Es eso. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce. Entonces yo le pregunto cuál es la realidad al Espíritu Santo porque Él la conoce y Él te dirá lo que ellos son. ¿Quiénes? Mi padre y mis hermanos me dirán que ellos son el amor, ¿no? Y que los vea con amor. Pues tú no lo sabes, obviamente. Si yo estoy en este mundo conflictivo, no lo estoy viendo con amor, lo estoy viendo con los ojos del juicio y la condena. Entonces, pues tú no lo sabes y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, porque lo estoy viendo desde los ojos de la condena y del juicio del ego, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. Necesitas el amor para poder desvanecer tus miedos. Necesitas el perdón para desvanecer tus miedos. Necesitas la guía de Jesús y el Espíritu Santo para desvanecer tus miedos. ¿Nos queda claro este párrafo? ¿O no nos queda claro? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hay preguntas sobre este párrafo? Parece que no. Entonces, No, vámonos. ¿Iba a decir algo? Ah, no. no, está bien. Súper Entonces, bien. vámonos para el párrafo 15 y último de esta sesión y con él terminamos esta sesión y la jornada de hoy. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 15? Yo lo quisiera leer. Adelante, Anita. Número 15. No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo, pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti y Él te enseñará que al ser tu parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y te dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Muy bien, muchas gracias, Anita. Con gusto. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 15? A mí me encanta aquí volvámonos bien pedigüeños. Pidamos y pidamos y pidamos y sigamos pidiendo. Es que nos tenemos que volver como niños, no hay opción. Es lo mejor, porque mira, nosotros cuando estábamos niños nos íbamos para donde los papás y les pedíamos y les pedíamos. Y siempre nos daban, de alguna otra manera nos daban. Aquí, en este momento de la existencia, también volvámonos bien pedigüeños. Pidamos y pidamos siempre de su mano, para que nos dé una respuesta. Y esa respuesta, si es desde el amor, siempre tendremos la mejor respuesta.
Así es, Anita. Así es, Anita, sí. O sea, cuando éramos como niños, volviendo al ejemplo del párrafo 13, creo, siempre confiábamos en nuestros padres. Ahora nos está pidiendo confiemos en Jesús o en el Espíritu Santo y preguntémosle cualquier cosa, cualquier miedo, cualquier preocupación que tengamos, ¿no? Y dejémonos guiar, dejémonos orientar, porque siempre su respuesta será amorosa, siempre su respuesta nos dará paz y siempre nos guiará y siempre nos ayudará a ver a nuestros hermanos con amor y con aprecio. Entonces, no dudemos en preguntarle. eh, y es la única manera que podemos salir de este atolladero. Eso es lo que nos está pidiendo, que aprendamos a confiar en el Maestro que Dios nos ofrece en este mundo y que lo va a llamar el Espíritu Santo o Jesús o el Cristo, bueno, como lo queramos llamar. Pero acudamos a Él y confiemos en su respuesta. Eso es lo importante. Recordemos de que el desarrollar la confianza en el Espíritu Santo, desarrollar la confianza en Cristo o en mi hermano, es una de las características del Maestro de Dios que aparecen en el manual del Maestro, la confianza. Tenemos que tener confianza, depositar nuestra fe en el Espíritu Santo para que nos guíe y nos oriente y trascendamos los miedos y las prevenciones. Es eso. ¿Alguna otra pregunta ahí sobre sobre toda la sesión, ¿no? Porque la sesión es sobre adelante. ¿Me escucha? Adelante, adelante, sí. La sesión es El día de la confianza y hablando del tema, también en una disertación sobre el tema del control, ¿no? Porque realmente es eso, porque queremos controlar las cosas. El control nos duele mucho y en ese momento creo que el Espíritu Santo, bueno, creo no, el Espíritu Santo, pues me susurró algo que me impactó mucho porque ciertamente, ¿por qué nos duele tanto el control? ¿Por qué? Porque en nuestras áreas, en línea general, en las áreas de nuestra vida, se nos presentan situaciones donde no queremos perder el control, bien sea en nuestras áreas profesionales o nuestras áreas familiares. Y es que en la idea de que nosotros nos creamos a nosotros mismos, es decir, este personaje, nosotros mismos lo creamos, o sea, dejar el control es precisamente como perder ese, entre muchas comillas, poder que nosotros tenemos supuestamente de habernos creado a nosotros mismos. Por eso es que el control nos duele tanto y por eso es que nos cuesta tanto ceder a él, ¿no? Entonces, ahorita escuchándolo en las reflexiones que hace usted y hacen los hermanitos, pues es cierto, es eso, porque nos cuesta, o sea, porque fíjense, la idea de separación es haber hecho algo diferente al padre. Entonces, nos cuesta esa aceptación bueno, ciertamente yo soy el hijo, yo soy creado, yo soy una creación y soy extensión del Padre. Entonces, soltar el control es volver a esa actitud que, como usted dice, volver a esa actitud de niños, de yo soy lo creado, yo soy el hijo, y en el Padre pues que yo soy, ¿no? Es que realmente yo soy. Y no, bueno, nada, quería compartir esa reflexión con ustedes porque me pareció increíble. O sea, cuando nosotros batallamos con el control, no es cualquier cosa, realmente algo de trasfondo muy fuerte que es soltar la idea de que yo mismo me creo, que yo mismo me creo, que yo mismo me mantengo, que yo mismo me sostengo, que yo sé qué es lo que yo tengo que hacer, porque está la idea de eso. O sea, lo otro, lo verdadero es dejar eso de lado y volver a la esencia que somos los hijos de Dios. No sé si me expliqué, maestro. Sí, sí, sí. Eres taína, ¿no? Porque aquí aparece como curso de milagros. ¿Qué aparece como? Sí, ¿Sí? maestro, perdón, lo voy a corregir, es que lo
Ah, bueno, sí, gracias, Taina, sí, porque mi voz era, la voz era como la de Taina, sí, gracias. No, es eso, es eso. Cuando nosotros hicimos ese movimiento de separación, lo que, lo que hicimos o proclamamos fue una El otro día tuve autonomía una frente amiga, lo al puso. Padre. El curso habla de eso, la palabra autonomía. O sea, quisimos ser autónomos frente al Padre y finalmente crear al Padre y finalmente creamos un Dios a imagen y semejanza nuestra, no un Dios castigador y todas esas cosas. Esa es autonomía. Ahora tenemos que volver como con humildad, así como tú lo dices, como niños, a apoyarnos en el amor del Padre para poder volver a Él. Y en ese sentido, esa expresión del amor del Padre es lo que nosotros conocemos como el Espíritu Santo, o Jesús o el Cristo. Entonces confiamos digamos, en una expresión del amor perfecto para volver al amor perfecto. Y ya no nos consideramos separados, sino como parte de una totalidad y el deseo de retornar a esa totalidad. Y eso es lo que hacemos. Por eso, de ahí que la primera oración del párrafo 15 empiece con una pregunta. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad? ¿No? Teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo. Entonces, ¿cómo intercambio yo los miedos que percibo en este mundo por la verdad? O sea, por el amor, por la paz, por la presencia divina en mí. Pues se los entrego al Espíritu Santo. O sea, yo le entrego al Espíritu Santo a Jesús mis miedos y ellos lo reciben, lo deshacen por mí y lo que retorna a mí es la verdad, el amor, la paz, la dicha, la plenitud. Y eso lo logro con solo pedirlo, o sea, simplemente le pido a Jesús o le pido al Espíritu Santo que reciban mis miedos, que le entrego mis miedos y ellos gustosamente los reciben y me van a dar la paz que creí que había perdido. Y nos recuerda que Dios nunca se engaña respecto a sus hijos, pero nosotros sí nos engañamos a nosotros mismos, que fue lo que hicimos con el movimiento de la separación. Pero podemos despertar a la verdad, a la realidad. Entonces, puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo, cuál es la verdad acerca de ti. O sea, Dios nos engaña. Somos nosotros los que nos hemos engañado, pero podemos volver a la verdad a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él la conoce y Él está dispuesto a guiarnos, a orientarnos y a recibir nuestros pensamientos falsos para deshacerlos por nosotros. Entonces, por eso nos está diciendo, acude al Espíritu Santo y Él te enseñará que al ser tu parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. O sea, el Espíritu Santo lo único que hace es recordarnos quiénes somos, que somos parte de Dios, que somos el Hijo de Dios. Y si yo hago parte de la totalidad que se llama Dios, no es posible el engaño en mí, porque esa totalidad de amor ilumina toda mi mente, todo mi ser o toda mi conciencia. Entonces, ni engaño ni miedo, todo eso desaparece ante la presencia de la luz del amor. Ahora, cuando yo logro percibirme a mí mismo sin engaño alguno, ojo a eso, cuando te percibes a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Entonces, cuando yo me perciba sin ningún engaño, o sea, ya no juzgo, no condeno, no siento miedo, carencia, no me siento enfermo, no tengo ningún resentimiento contra nadie, o sea, cuando yo ya no percibo ningún pensamiento ilusorio en mí, entonces voy a aceptar el mundo real, voy a estar en ese nuevo estado de conciencia que el curso llama el mundo real, donde no hay enfermedad, donde no hay falsedad y está solamente la realidad, la verdad de lo que somos. Y ese mundo real
es la sustitución al mundo falso que hemos fabricado con nuestro ego, este mundo de conflictos, carencias, miedos y ataques. Entonces, cuando se produce esa sustitución del mundo falso, del ego, por el mundo real, que es el mundo sanado, perdonado, donde no hay conflicto, enfermedad ni ataque, entonces en ese momento, cuando yo estoy en el estado de conciencia llamado mundo real, tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso elevándote al cielo junto con él, ¿no? Pero tenemos que llegar al mundo real. Y para llegar al mundo real, ya no puedo percibir con engaño, o sea, ya no puedo percibir a través de los ojos del ego, sino única y exclusivamente a través de los ojos del amor. Y ese paso lo doy con el perdón, perdonando y perdonando hasta que tenga esa conciencia del mundo amoroso, del mundo real. ¿Nos queda claro la transición que hacemos? El primer párrafo de esta sesión empezó con eso y termina con lo mismo. O sea, nos está diciendo que el curso es muy sencillo, que la verdad es verdad, el amor es amor, y eso es lo que tenemos que aceptar, pero nos cuesta. Pero cuando lo hacemos, pasamos del mundo ilusorio al mundo real y al conocimiento. Y aquí nos dice lo mismo. Sustituimos el mundo falso que fabricamos, pasamos al mundo real, que es el mundo de pensamientos amorosos, donde no hay conflicto ni enfermedad. Y una vez pasado a eso, Dios dará el último paso y nos llevará, que es el mundo del conocimiento, o el cielo, o el reino de Dios. Es lo mismo, así empezó toda esta sesión y así termina, igualmente afirmando lo mismo. ¿Estamos? ¿Preguntas, comentarios? Ni pregunta ni comentarios. Hoy tuvimos pocas preguntas y pocos comentarios, pero bueno, creo que fue una sesión bonita. Llevémonos como parte del aprendizaje de esta sesión 2 o 3 cosas. Una, el curso de milagros se reduce prácticamente en esos 3 grandes pasos: pasar del mundo ilusorio, del ego, al mundo real del amor, que lo logramos de la mano del Espíritu Santo y de Jesús perdonando, y luego el último paso con Dios. Y eso solamente lo hacemos a través del perdón, confiando y solamente confiando en la guía del Espíritu Santo y de Jesús. No más. No estás viendo, no confía en nadie más, confía en ellos y pregúntales, y si hay una duda, vuelva y pregúntale al Espíritu Santo y a Jesús. No dude en preguntar, pero confíe únicamente en ellos y ellos nos llevarán de regreso a casa. Esa es toda esta sesión resumida. Si nos llevamos estas ideas como parte de esta sesión, quedamos perfectos, certificados y diplomados, ¿no? Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias a todos y a todos por la compañía, por la presencia. Gracias, maestro Oscar. Gracias, muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Y que seamos felices, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Hermosa clase, gracias. Gracias. Para quienes quieran quedarse un ratito más y quieran escuchar el aria para la cuerda en sol de Juan Sebastián Bach, están invitados. Adelante, espérate un momentico, yo quito la grabación. Eso.